Minä olen Floor, olen hollantilainen ja olen laulaja Nightwishin. Ja minä toivon, että on nautit. Estas son sin lugar a duda las pinturas de Picasso en Naiwis que sin importar su larga duración, estas piezas son infalibles en su historia, desde sus inicios hasta ahora. Pero, es imposible describir esas piezas. Antes de empezar, les invitamos a que se suscriban, ya que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Recuerden que pueden apoyarnos en PayPal, deja un like, un comentario y comparte este vídeo, para que más personas conozcan estas piezas musicales que les vamos a contar. Están en el canal de Naiwis, y sin más, comencemos. The Greatest Show on Earth. La canción más larga que la banda Naiwis ha hecho hasta la fecha, teniendo una duración de 24 minutos, y perteneciente a su octavo álbum de estudio, Endless Forms Most Beautiful del año 2015. Esta canción nos relata la creación del universo. Cómo surgimos de una minúscula parte del universo hace miles de millones de años, y cómo somos la única especie racional que estamos aquí, en la Tierra. Esta pieza musical posee una gran cantidad de referencias en ella, pero las más importantes son las del biólogo Richard Dawkins de su obra The Greatest Show on Earth, que es la que da nombre a la canción. Y además posee algunos fragmentos del libro del origen de las especies de Charles Darwin, sin duda una pieza digna de admirar. The Poeante Pendulum, la que es la segunda canción más larga de Naiwis, que pertenece a su sexto disco del año 2007, y a la vez una de las más oscuras y épicas al mismo tiempo. Esta pieza se divide en 5 partes, y en esta pieza se la considera como la carta de suicidio de Tuomas, el líder de la banda Naiwis, que es literalmente un reflejo de lo que ocurrió en 2005 a 2006. Por aquellos años se vivían tiempos oscuros, y Tuomas llegó a tocar fondo donde quiso quitarse la vida, pero no lo hizo, y para desahogarse, decidió tomar esas emociones que lo atormentaban y plasmarlo en el sexto disco de la banda, que como resultado dio una de las canciones más épicas del álbum y a la vez más crudas y frías, sin duda el capítulo más negro, deprimente y perturbador de lo más bajo que Tuomas ha vivido. Beauty of the Beast, la que es la primera canción de larga duración de Naiwis en orden cronológico, claro está. Pertenece a su cuarto disco de estudio del año 2002. Esta pieza consta de 3 partes que conforman la propia canción, esta desde la perspectiva de una persona en una crisis con su pareja, con tanta carga de conflictos en esa relación, aquella chispa se mantiene ahí pero nada más. Este personaje anhela volver a sentir ese calor humano, deshaciendo y arrepentido de lo que hizo en el pasado, y para enmendar su cometido tuvo que volver a nacer de nuevo. Para finalizar, este personaje, que es la inocente víctima de esta odisea en la que estuvo viviendo, se confiesa y confirma su devastación total. Una pieza musical que nos deja ver el lado por los que puede ir el rumbo de una relación si no es la más sincera.
Ghost Love Score. La canción más brutal y épica de todas, que pertenece a su quinto álbum de estudio del año 2004. Es a lo que nosotros denominamos la Bohemian Rhapsody de Nightwish y no es para menos. Tuvieron que pasar 29 años para que viésemos una obra similar de su calibre. Esta nos relata una historia de una pareja, de un amor que ya no existe o ya no es como antes, sumido por la decadencia de su romance, y ante sus ojos quiere revivir todas las vivencias de ese amor que solían tener. Como dato curioso, esta no es la canción de mayor duración en la época de Tarja en Nightwish. Ese honor lo posee el puesto anterior. Si Bohemian Rhapsody es la obra maestra del siglo XX, Ghost Love Score es sin duda la obra maestra del siglo XXI, una canción que te dejará con la piel de gallina. Hasta aquí lo vamos a dejar. Recuerden que si desean apoyarnos pueden hacer donaciones a nuestra cuenta de PayPal que estará en la descripción del vídeo. Si les gustó el vídeo agradeceríamos si se suscriben al canal, de paso dejan un me gusta, un comentario sano sobre el vídeo, y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Empucito, y nos veremos en un relato opuesto.